Arrancador suave. Los arrancadores suaves son dispositivos electrónicos que contribuyen a disminuir picos de corriente generadas por las máquinas rotatorias, como los motores de grandes potencias. El arrancador también permite asegurar un arranque o parada suave, es decir, cortando los golpes mecánicos y limitando los picos de corriente. Los arrancadores suaves pueden ser de circuito abierto o cerrado. Los arrancadores de circuito abierto no tienen retroalimentación, de modo que controlan el voltaje solo de acuerdo al valor de voltaje predeterminado. Los arrancadores de circuito cerrado ofrecen un circuito de retroalimentación que permite al motor de arranque determinar cómo se debe proteger el motor. Arrancador suave Altistar 22. El arrancador Altistar 22 admite un arranque y una parada controlados a través de la tensión y el par de arranque. El uso de estos arrancadores se da en motores de jaula de ardilla trifásicos con potencias que varían entre 4 a 400 vatios. El Altistar 22, con sus 3 fases controladas, incorpora todas las funciones de protección necesarias para supervisar el funcionamiento del motor, la instalación eléctrica y el propio arrancador. El arrancador Altistar 22 posee un bypass en cada fase de alimentación. Posee 2 tiristores de potencia en antiparalelo con un contactor de activación y desactivación. El controlador de bypass se activa cuando la corriente del motor es menor a 120% de la corriente nominal. También cuando la tensión del motor es igual al 100% de la tensión de la red de entrada. Características de la curva del par de arranque. Que el valor del torque S, la corriente S, es el arranque de un motor asíncrono en modo directo a la red de alimentación. El valor de torque S1 es el rango del par total disponible a la cual el arrancador suave los disminuye utilizando el equipo Altistar 22. El valor del torque R es el par de resistencia que siempre debe ser inferior al par del torque S1. Programación de los tiempos del arranque. El arrancador Altistar 22 posee una pantalla LED para la programación de los tiempos de arranque. Si se desea modificar el tiempo de aceleración del arrancador, se accede al menú, buscamos el comando SET, que es de ajustes, seleccionamos la opción ACC, en donde podemos variar el tiempo en el cual queremos que se estabilice la onda de corriente, y para el tiempo de apagado tenemos la opción DEC, en el cual escogemos el tiempo para desactivar el motor. Para el funcionamiento del arranque de un motor jaula de ardilla trifásico, nos ayudamos del arrancador Altistar para corregir las distorsiones de ondas que se producen tanto en corriente como en voltaje. Tenemos que se generan distorsión tanto en la onda de tensión como en la onda de corriente. Le dimos un tiempo de 45 segundos. Al poder observar, vemos que la onda de tensión es la que se corrige más rápido que la de corriente, que toma un intervalo de 45 segundos para poderse estabilizar.
Como podemos observar, se está corrigiendo hasta el punto de que ya está corregida totalmente. En el de apagado tenemos un tiempo de 10 segundos para que se realice el apagado. Como vemos, las ondas se van corrigiendo, se van distorsionando de nuevo en el apagado. Como pudimos observar también que se produce un desfase de las ondas tanto de tensión y corriente producido por una carga inductiva. Para el siguiente caso tenemos el mismo funcionamiento al anterior, pero ahora le dimos un tiempo de 20 segundos para que se produzca el arranque suave y se estabilice la corriente, las ondas tanto de corriente como de tensión. Al funcionar el arrancador anti-estar, vemos cómo se producen las distorsiones también de ondas, tanto de tensión y corriente, donde la corriente tiene un desfase con respecto a la tensión, y como podemos ver el tiempo es de 20 segundos. Asimismo, hasta el punto de que se estabiliza tanto la corriente y la tensión. Asimismo, para el apagado era un tiempo de 10 segundos, que ese de ahí no lo variamos, donde vemos que al momento del apagado se distorsionan las ondas de tensión y corriente. Conclusiones. Dentro de la práctica de arrancadores suaves, vemos que son dispositivos que reducen los picos de corriente generados por el motor trifásico en jaula de ardilla. Nos permite la aseguración del arranque tanto en el inicio como en el de parada. Dentro del funcionamiento tenemos al inicio del funcionamiento que se produce distorsiones en las ondas de tensión y corriente. Las ondas de tensión es la que más rápido se corrige con respecto a la onda de corriente, que toma un tiempo de 45 segundos en el primer circuito, en el primer funcionamiento, y de 20 segundos en el otro funcionamiento. Podemos observar que se produce un desfase entre la corriente y el voltaje, y esto se debe a que el motor es una carga inductiva, lo que nos quiere decir que se produce un desfase de corriente con respecto al voltaje en un retraso. Para nosotros poder modificar los tiempos de arranque del motor lo realizamos en el arrancador Altistar 22, donde podemos acceder a menú, luego set, y podemos cambiar los tiempos tanto de inicio y de parada en las ACC y DEC. Podemos decir que el uso de los arrancadores dentro de la industria es de gran utilidad, ya que eliminan las distorsiones en la red eléctrica y así también como los armónicos que se inyectan al sistema. Aplicaciones. Los arrancadores Altistar 22 tienen algunas aplicaciones dentro de la industria como bombas centrífugas y bombas de pistón, ventiladores, compresores de tornillo, máquinas eléctricas rotatorias. Entre las ventajas se poseen los arrancadores Altistar poseen una reducción de los costos de instalación al optimizar el tamaño de los productos, integrar la función y reducir los tiempos de cableado. Una reducción de la tensión asociada a la distribución eléctrica al reducir los picos de corriente y las caídas de tensión ocasionadas por el arranque de los motores. Una reducción de los costos de financiamiento de los equipos al disminuir la tensión mecánica de las máquinas.